como en la siguiente imagen que les voy a mostrar. En esta sí se va a presentar las ampollas. Esas ampollas en la parte de abajo, en la carita, en la naricita, van a estar intactas, o sea, estas no se van a reventar y estas pues las podemos clasificar en este grado de quemaduras, que es de espesor parcial superficial. Y va a haber un leve edema. Luego, aquí vamos a encontrar otras. En la primera imagen, pues esta, pues como habíamos dicho, es como más de aspecto rosadito, brillante. Aquí pues ya no se va a presentar las ampollas y no va a tener áreas blanquecinas todavía, que las áreas blanquecinas se van a ver más en las de espesor parcial profundo, como están en la imagen derecha, que ya se ven áreas más blanquitas, o sea, donde ya la quemadura ha sido un poco más profunda y ha comprometido más porcentaje de la dermis. Entonces aquí en esta se va a ver, en la imagen derecha se va a ver más exudado claramente, ya no va a tener ampollas, sino las ampollas ya van a estar rotas. Aquí ya pues esta es como una de espesor total, la del lado izquierdo. Esta pues va a ser una quemadura ya blanca, de aspecto nacarado, va a tener regiones negras, un poquitico negritas, como de aspecto apergaminado y vamos a encontrar algunos pues vasos trombosados. Aquí en esta pues vamos a encontrar en la del lado derecho, también como de tercer grado, como de aspecto también con áreas blanquecinas. En las áreas blanquecinas ya quiere decir que es una quemadura bastante profunda, con bastante exudado. Aquí esta pues también vamos a encontrar que es de espesor total, como les dije, el aspecto blanquecino en el centro, va a tener hasta áreas negruzcas, va a presentar escaras también. Y ya por último, que es la lesión más profunda, que esta es la que va a comprometer claramente las fascias o hasta el músculo, que es la del lado derecho. Entonces, ahora sí vamos a seguir lo de las fórmulas. Entonces aquí les traje pues algunos ejemplos sobre la fórmula de Parlan, que pues obviamente es como la más utilizada. Entonces aquí, Parkland. Sí. Parkland, qué pena, doctor, Parkland. Entonces, pues la fórmula, como para recordar, son 4cc, que va a ser, los 4cc ya va a ser de cualquier cristaloide, lactato de Ringer o solución salina. Aquí arriba es para que no se confundan, ¿sí? Porque la explicación de Galveston es diferente, es porcentaje, tienes que colocar porcentaje de superficie corporal quemada o porcentaje de área de superficie corporal quemada, ¿sí? O sea, no maneja el porcentaje la de Galveston. ¿Cómo? La que no maneja porcentaje de superficie corporal quemada es la de Galveston, de resto todas es porcentaje. Sí, ese es porcentaje, el Galveston es área Esa de es superficie porcentaje, la de corporal, Parkland. la de Parkland, señora. Bueno, entonces, pues la fórmula son los 4cc por kilo de peso por el porcentaje, por el porcentaje de la superficie corporal quemada. Entonces, un ejemplo, entonces un paciente pues de 50 kilogramos con una superficie corporal quemada del 25%. Entonces, pues los 4cc que tenemos de la solución del cristaloide por por los 50 kilogramos de peso por la superficie corporal quemada, que son los 25. Entonces esto nos va a dar un resultado de 5000 cc. A esto se le va a sumar pues los líquidos de mantenimiento, que ya pues lo podemos averiguar por la fórmula de Holiday y Seagar o por la de superficie corporal total. Entonces este volumen se le va a administrar al paciente
en las primeras 50, en los primeros 50 cc, los primeros 50% del volumen se le va a administrar en las primeras 8 horas y el siguiente 50% en las siguientes 16 horas restantes. Luego, aquí pues es otro ejemplo. Entonces los 50, entonces bueno, aquí vamos a encontrar el paciente, un niño de 35 kilogramos con una superficie corporal quemada del 30%. Entonces la fórmula, entonces los 4 cc por el kilogramo, por los 35 kilos de peso, por el 30% de la superficie corporal quemada. Entonces pues nos daba a dar un resultado de 4.200. A esto pues se le va a sumar más los líquidos de mantenimiento que, como les había dicho, se puede averiguar por la fórmula de Holiday-Sigar o por la de superficie corporal total. Y pues ahí está la fórmula de la de superficie corporal total que se va a utilizar en estos casos. Y pues asimismo, cómo se va a hacer la reposición, el 50% en las primeras 8 horas y el siguiente 50% en las siguientes 16 horas restantes. Doctor, yo traje un videito para hacer como la explicación de restarle el tiempo en el que se presentó la quemadura. No sé si... Listo, dale, dale, dale. Sí, claro. ¿Sí se está viendo? Sí se ve, pero no se oye. No sé cómo hago para que se escuche. Tendrías que haberlo descargado y haberlo anexado a la presentación. Ah, ok. Que la tecnología se me Bueno, dificulta pero un poco. ¿hay alguna duda? Ayer lo habíamos explicado de lo del tiempo que el intervalo más corto era 4 horas. Eso quedó claro, ¿cierto? Sí, señor. ¿O, o hay alguna duda respecto a eso? De momento, mejor dicho, ¿hay alguna duda en la fórmula de Parkland? Yo solo tengo que, que si llega por debajo de las 4 horas y No te escucho. Sofi, se te escucha entrecortado. ¿me escucha? Sí, ahora sí. Sí, ya. Ya. Que si llega, perdón, por debajo de las 4 horas, entonces ahí cómo hago el cálculo, o sea, cuánto le doy, solo lo que le hace falta o cómo sería, o saco, digamos, hago una regla de 3 y le iba a dar para 8 horas, entonces cuánto le doy para 3 horas. No, vuelvo y les digo lo de ayer. El 50% es en las primeras 8 horas, ¿sí? A partir de la hora en cual se quemó el paciente. Si el paciente por X o Y motivo ingresa y el tiempo en el cual se quemó ya han pasado por ejemplo, han pasado 6 horas, en teoría nos quedan solo 2 horas para ponerle ese 50%, pero no se le va a poner en 2 horas. El tiempo más corto en el cual se va a colocar ese 50% es en 4 horas. 4 horas. Creo que ayer lo hablamos, ¿no? Sí, doctor, yo entiendo eso, pero digamos, me queda faltando
sea, 1, 2 horas, entonces hay que hago, o sea, ya omito esos primeros 50% y le No, doy no el te siguiente escucho. 50%. Creo que Sofía no ha entendido bien eso. O sea, si te quedan solo 2 horas, igual lo pasas por Lo- 4 horas ujú. líquido. Es que Sofía ayer se le fue la luz, ¿se acuerdan que ya no estuvo al final? Ok, entonces ya vamos a solucionar eso en los cables. Pero es que veo que como que tiene problemas de conexión, está intermitente ella. Yo la escucho entrecortado, ¿ustedes también? Sí, doctor. Sí, se le escucha un poco entrecortado. ¿Ahí me escuchaste? ¿Me Sí, escuchas? yo te escuché bien. Bueno, o sea, mi pregunta es, listo, si llega por debajo de las, o sea, si llega después, llega Yo creo que tienes que mejorar ¿tú estás conectada al celular o de tu computador? Porque, porque tu conexión no está buena. Y eso que el celular es de donde mejor conexión coge. ¿Tú estás aquí en Villavicencio, Sofía? Sí, sí, señor, claro. Por eso ayer cuando se fue la luz en mi sector, se le fue allá también. Sí, pero no. Ayer en la clase de ayer explicamos esa parte. No sé si puedas revisar la grabación de ayer. Sin embargo, vamos a volverlo a repetir acá. Creo que tú hiciste en una presentación, ahí el ejercicio que nosotros hicimos. ¿Ya está Sofía en la reunión? Sí, señor. ¿Sí estás escuchando bien, Sofía? Que ella sí los escucha bien a todos y todo. Lo que no puedes hablar, que no sabe si será entonces el micrófono del celular, que ya va a ensayar con unos audífonos. Debería conectarse del computador. Bueno, No, doctor, sí, precisamente ayer los problemas de conexión eran por el computador. voy a volver a explicar esto, que ya lo revisamos ayer eh, en la clase. Mira, acá. Eh, se supone que la fórmula de Parkland, ¿sí?, nos habla que es un estimado de pérdidas de líquidos, ¿sí? Pérdida de líquidos acorde a la extensión del porcentaje de la quemadura, extensión de la quemadura, ¿sí? Quemadura en porcentaje. Entonces,
nos habla de que nosotros debemos realizar la terapia de rehidratación a partir, ¿sí?, del momento en el cual el paciente se quemó, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos habla, la fórmula nos habla de que nosotros debemos pasar ese 50% del 100% en las primeras 8 horas, ¿sí? Las primeras 8 horas a partir, vuelvo y repito, a partir de el momento de la quemadura, ¿sí? Es el momento de la quemadura. Eso quiere decir que si, por ejemplo, el paciente, pero voy a ampliar un poquito esto. Por ejemplo, el paciente, lo que hablábamos ayer, se quemó a las 10 de la mañana, ¿sí? A las 10 de la mañana se le cayó, se le volteó la olla del caldo que estaban haciendo el desayuno o estaban cocinando, ¿sí? Se quemó a las 10 de la mañana, se virtió toda la olla sobre el tórax. Hizo una quemadura en biberón, como una de las imágenes que mostró Erika. Y el paciente consulta 10, 11, 12, 1, 2, 3. Consulta a las 3 de la tarde, 3 p.m., porque como todos nosotros los colombianos dejamos todo para última hora, entonces la mamá hasta que no se bañó, no arregló las cosas de la casa, no llamó al esposo, no consiguieron pues para el pasaje y todo eso, entonces llegó 5 horas, ¿sí? 10, 11, 12, 1, 2, 3, sí, 5 horas después, ¿sí? O sea, llegó a las 3 p.m. al servicio de urgencias, ¿sí? Al servicio de urgencias. Entonces, si nosotros hablamos de que este 50% lo vamos a colocar a partir del momento de la quemadura, quiere decir que nosotros tuvimos que haber iniciado los líquidos a partir de las 10 a.m., pero pues nosotros en ese momento no teníamos el paciente ahí, el paciente nos está consultando 5 horas después, ¿sí? 5 horas después, ¿sí? Eso quiere decir que este niño pues ha perdido, ¿sí? Ha perdido un tiempo, ¿sí?, en el cual se debía rehidratar, ¿sí? Rehidratar, y tiene pues un riesgo de hacer déficits de su volemia, de su líquido extracelular. Por lo tanto, eso es igual a que riesgo de que entre en un estado de choque, ¿cierto? Entonces, para tratar de revertir eso y tratar de mantener un volumen circulante efectivo, un volumen de líquido extracelular o volumen plasmático efectivo, ¿sí? Ustedes recuerden que el volumen de recambio en un niño es diferente al volumen de recambio del adulto. Un niño no puede tolerar los cambios abruptos de descensos del volumen de líquido extracelular, a diferencia de lo que sí lo pueden hacer los adultos. Para un litro, no menos, para la pérdida de 500 mililitros, por ejemplo, de un niño, eso puede representar el 60 a 70% de su líquido extracelular, a diferencia de 500 mililitros que para un adulto representaría por ahí el 20% y es tolerable, ¿sí? Entonces, por eso se hace que la reanimación debe ser lo más pronto posible, reanimación hídrica, a partir del momento de la quemadura, para tratar de prevenir de que el paciente entre en un estado de choque, ¿sí? Como llegó 5 horas después, nosotros debemos de contar a partir de esta hora de que se quemó, restan 3 horas, si nosotros hacemos la fórmula en la cual decimos que el 50% es en 8 horas, pero ya han pasado 5, nos quedan 3 horas no más, ¿sí? Quedan 3 horas no más para terminar la rehidratación en esas primeras 8 horas, ¿sí? Pero entonces aquí es donde viene la regla que yo les decía ayer. Si ustedes tienen que el paciente llegó en un intervalo en el cual le falta 1, le faltan 2 o le faltan 3 horas, ¿sí? Lo mínimo en lo cual, lo mínimo en lo cual vamos a pasar ese 50%, ¿sí? Ese 50% en horas, ¿sí? El mínimo de tiempo es
4 horas, ¿sí? Así el paciente le falte 2, le falten 3 o le falte solo 1 hora para completar la rehidratación. El tiempo mínimo son 4 horas, ¿sí? Entonces en este paciente nosotros tendríamos que, le faltan 3 horas, bueno, vamos a rehidratarle el 50% de sus pérdidas en 4 horas, ¿sí? ¿Sí quedó claro esa parte? Esto era lo que habíamos hablado ayer, ¿no? Sí, señor. ¿Ahora sí me escuchas? Sí, Sofía, se te Escucha bien. escucha bien. Ah, bueno. ¿Listo? Sí, ya entendí. O sea, se extienden en las 4 horas. Así sea menos tiempo. Ya, esa era mi duda. Gracias. Doctor, ¿y qué pasa si llega pasadas las 8 horas? ¿Si llega qué? Después de las primeras 8 horas, ¿en ese caso se siguen dando por 4 horas? Sí, sí, claro. Vuelvo y les digo, si el paciente ya, por ejemplo, no consultó no consultó en las primeras 8 horas, perdón, ¿cómo les explico? Se agotó el tiempo de las primeras 8 horas, por ejemplo, consultó a las 12 horas, ¿sí? Entre comillas, habría que entonces rehidratarlo de forma ya inmediata, pero no le vamos a meter todo ese volumen en un tiempo tan rápido, ¿sí? A menos de que el paciente esté en estado de choque, en el cual sí nos vamos al algoritmo de choque, en el cual es el paso de los bolos, 20 cc por kilo cada 20 minutos durante la primera hora, pero si no está en estado de choque, lo rehidratamos para 4 horas, ¿sí? Le pasamos ese 50% en 4 horas, ¿sí? Bueno, doctor, gracias. ¿Quedó claro, Bolos Sofía? para cuando el paciente, Sofía, Sí, señor, está claro. bueno, listo. Señor, ¿qué pregunta? esos bolos de 20 cc, sí, que da uno pues para sacar al paciente de choque, ¿sí? Sí, señor. ¿Con qué se hacen? Y, o sea, sí, ¿con qué líquidos se hacen? Y cómo sé cuándo dejar de hacerlos. Ok, eso se hacen con cristaloides, ¿sí? Cristaloides. Entre los cristaloides, ya habíamos hablado de solución salina y lactato de Ringer, ¿sí? La solución que es balanceada y que no genera hipercloremia es el lactato de Ringer y que no daña una parte del endotelio capilar, sí, el endotelio vascular que se llama el glicocálice o glucocálice, alterado en los pacientes con shock séptico es el lactato de Ringer. Entonces, si ustedes tienen solución salina o lactato de Ringer, yo les diría que mejor lactato de Ringer, ¿sí? 20 cc por kilo cada 20 minutos, y lo que ustedes van a revalorar cada 20 minutos es mejoría de signos de perfusión o presencia de signos de sobrecarga, ¿sí? Entonces, ¿cómo evalúan la mejoría de signos de perfusión? Pues que la frecuencia cardíaca disminuya, la presión arterial aumente, empiece a orinar, el llenado capilar mejore, eh, ¿qué otra cosa? La turgencia de la piel también, ya no está frío a nivel distal, sino está calientico, entonces esos son los signos de mejoría. Y los signos de hipervolemia sí, o de sobrecarga, signos de sobrecarga, es que el paciente empiece con ingurgitación yugular, hepatomegalia, estertores, eh, ¿qué otra cosa? Sí, básicamente son esos, la presencia de sobrecarga a nivel pulmonar y la presencia de ingurgitación yugular o reflujo hepatoyugular y la hepatomegalia, ¿sí? ¿Listo? Doctor, yo tengo una duda. O sea que digamos esos líquidos en reposición, esos no, o sea, en reposición para manejar el estado de choque, esos líquidos no se les va a restar cuando ingresen como tal ya para el manejo de rehidratación, o eso no tiene Mm, nada que ver una cosa con la otra. el Parkland, se supone que la fórmula de Parkland fue diseñada para tratar el déficit de líquidos que genera la quemadura, ¿sí? No para tratar el choque, ¿sí? El estado de choque. Entonces, no deberías de restarlo porque pues primero tienes que sacarlo del estado de choque y después ya reemplazarle el déficit que le generó eh, la pérdida de la piel, la exposición de la piel por evaporación, esa pérdida de líquidos.
no debería por qué restárselos. Ah, listo, doctor. Sí, difícil en otro escenario, hablando de pacientes quemados, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú lo pones en otro escenario, por ejemplo, un paciente con enfermedad diarreica aguda, ¿sí? En la cual uno puede hacer el tipo de rehidratación lenta o uno que es de rehidratación rápida. Tú pasas los bolos, ¿sí? Pasa los bolos, ¿sí? Y después cuando le calculas el déficit de líquidos, sí le restas los bolos, ¿sí? Le restas lo que le pasaste en bolos. Pero eso hablando en otro contexto, es que ahorita el contexto es el paciente quemado, ¿sí? Ah, El ok. paciente, en el paciente quemado no deberías de restarle esos bolos, ¿sí? En el paciente, por ejemplo, en el paciente con enfermedad diarreica aguda, que tradicionalmente nos enseñaban de que, bueno, listo, sáquelo del choque y después calcule el déficit de deshidratación y tiene que restarle lo que le pasó en bolos a ese déficit de deshidratación. Por ejemplo, le pasaste en bolo 500 y el déficit de deshidratación son 1200. Entonces ya te quedan solo 700 de déficit para reponer en 24 horas. ¿Listo? Ok, doctor, listo, gracias. Bueno. Continuamos. Sí, señor, ya. Eh, Sofi, me preocupa tu conexión porque si no has tenido buena conexión, toca que mires a ver si mejoramos eso porque la idea es que estemos todos bien sincronizaditos, ¿no? Eh, ¿Es solamente hoy, cierto? ¿O fue estos 2 días? ¿O siempre ha sido así? No, doctor, yo siempre he tenido súper buena conexión y todo. Ayer sí fue porque se fue la luz y Mm, yo tengo datos, pero mis datos se va la luz y también se van los datos, entonces no me funciona. Y, y ya hoy era como el micrófono, pero ya me puse unos audífonos y creo que ya me escuchan bien, pero yo siempre los he escuchado. ok, listo. Bueno, continuemos. bueno, listo. Entonces, eh, aquí vamos a hablar sobre la fórmula de Galveston. Entonces, la fórmula de Galveston, como el doctor había dicho, no se va a hablar sobre el porcentaje de la superficie corporal quemada, sino como tal la superficie corporal quemada pues en metros cuadrados. Entonces, aquí pues la fórmula son, en el primer día se habla que son 5.000 mililitros por la superficie corporal quemada en metros cuadrados, que esos son el volumen de requerimiento, más los 2.000 mililitros de superficie corporal total de metros cuadrados, que esos van a ser los líquidos de mantenimiento. O sea, en esta fórmula como que ya está como estandarizado eh, estos valores. Entonces, pues entonces obviamente como para hallar la superficie corporal total, pues se va a requerir pues de la fórmula para hallar la superficie corporal total, como ya la sabemos. Y bueno, listo. Entonces ya luego se va a pasar como en las anteriores fórmulas, el 50% en las primeras 8 horas y el 50% restante en las 16 horas. Aquí se va a sumar 12.5 gramos litro de albúmina. Esto pues con el fin de mantener al niño para evitar también la hipoglicemia. Y en el segundo día, entonces los valores también ya van a estar estandarizados, entonces va a ser 1.500 mililitros por la superficie corporal total en metros cuadrados más 3.750 mililitros por la superficie corporal quemada. Y esto pues se va a pasar a ritmo constante, en 24 horas como en solución de lactato de Ringer y también se le va a sumar los 12.5 gramos litro de albúmina. Entonces este ya va a ser ya para el segundo día, este va a ser como el volumen general que se le va a pasar ya en las 24 horas en el segundo día.
Esta pues ya les había mostrado ayer, la de Carvajal modificada. Entonces pues como ejemplo, entonces era el paciente femenina de 5 años de edad con una superficie corporal quemada del 15%, que pesa 20 kilogramos y una talla de 110. Entonces aquí pues habíamos hallado por medio de esta fórmula la superficie corporal, pero pues podemos hallarla en la que nosotros ya sabemos que la tenemos ahí al ladito, por superficie corporal total, peso más 4 más 7 sobre el peso más 90. Entonces ya la superficie corporal, entonces se hace la regla de 3 y se tiene pues la superficie corporal quemada. Entonces la fórmula también está estandarizada igual que en la anterior fórmula, que en la de Galveston, que son 5.000 mililitros por el área de superficie corporal quemada más 2.000 mililitros por el área de superficie corporal. Entonces se despeja estos interrogantes, entonces quedaría 5.000 mililitros por 0.12, que fue lo de la superficie corporal quemada, más los 2.000 mililitros por la superficie corporal, que eran los 0.78. Entonces a esto nos va a dar un resultado de 2.160 mililitros en 24 horas. A esto pues se le va a adicionar luego para la dosis de mantenimiento los líquidos por medio pues de la fórmula de Holiday-Sigar. Y pues pasar igualmente las primeras 8 horas el 50% y, los siguientes 50, el 50% de ese volumen en las siguientes 16 horas restantes. Listo, doctora, ahí no sé si quedó bien explicado. ¿Tienen alguna duda de la fórmula de Galveston y la fórmula de Carvajal? No, señor. Bueno, listo, entonces continuemos. Si no hay dudas, quedó claro, continuemos. Entonces, pues aquí, como el doctor pues él me ha hecho como una preguntita, digamos, en qué momento se empezaba como a rehidratar el paciente. Entonces, cuando el niño presentaba quemaduras de espesor parcial, superficial, o sea, en las que son solo superficiales, no se va a hacer rehidratación de esta, sino sino desde la de espesor parcial superficial, hasta pues la lesión más profunda, que va a ser ya la última, que es como de 4º grado. Y también que tenga una superficie corporal quemada mayor al 15%. Desde este porcentaje se va a empezar a hacer la rehidratación. Entonces también se habló ayer también que con los niños menores de 5 años o que pesen menos de 30 kilogramos, la idea es administrar líquidos de mantenimiento que contengan dextrosa al 5% para evitar la hipoglicemia. Entonces, ya con respecto a todo este manejo de la rehidratación, tener en cuenta varios parámetros para así saber si el niño está bien hidratado, o sea, si está bien hidratado o se está sobrehidratando o nos estamos quedando cortos. Entonces, tener en cuenta el gasto urinario, o sea, la producción de orina, más o menos contabilizar 1 mililitro kilogramo hora, para saber pues qué tanto está orinando el niño, y tener en cuenta el control de los signos vitales, o sea, un control hemodinámico, porque asimismo este proceso se hablaba que pues ya no es como tan estricto como que si se necesita tanta cantidad de líquido a reponer, es eso, sino ya es un proceso como más dinámico, o sea, que ver la clínica del paciente, si de pronto le estamos aplicando tanta cantidad de líquido, pero pues está un poco hipotenso o no está orinando adecuadamente, entonces pues hay que compensar eso, pero siempre tener en cuenta la clínica del niño, o sea, cómo se está portando. Entonces, ¿por qué debemos evitar la sobrehidratación en estos casos? Porque pues la sobrehidratación nos va a producir un edema, y pues este edema puede llegar a ser tan grande que nos puede presentar una insuficiencia multiorgánica. Y también tampoco podemos quedarnos cortos
porque pues con respecto a que el paciente presente una quemadura, este paciente va a producir una respuesta hipermetabólica. Entonces, que si no se hidrata adecuadamente, puede presentar también un daño multiorgánico. Bueno, luego vamos a hablar sobre la analgesia. En estos pacienticos es algo súper importante el manejo de la analgesia desde la atención primaria, pues para poder evaluar adecuadamente el niño, para poder hacerle el manejo de la quemadura ahí en el sitio del accidente. En un artículo que leí, se estimó que más o menos de un 13 a un 20% de los niños quemados van a recibir atención, analgesia en la atención primaria. Entonces, pues tener en cuenta siempre que pues este porcentaje es muy bajo, entonces siempre aplicarle algo de analgesia a los niños. ¿Qué medicamentos podemos utilizar? Vamos a encontrar el acetaminofén, acetaminofén vía oral, 15 miligramos, 15 miligramos kilo de peso, cada 4 a 6 horas con una dosis máxima de 1000 miligramos. También está el ibuprofeno, también está la difenhidramina, que la difenhidramina pues puede ser intramuscular, intravenosa, 1.25 miligramos kilo de peso cada 6 horas. También está la oxicodona, y pues ahí se va sumando más abajo, va haciendo unos medicamentos obviamente más potentes. Listo. Luego vamos a hablar sobre las curas tópicas. ¿Qué son las curas tópicas? Aquí en esta diapositiva es como ya el manejo que se le va a dar a la quemadura ya a nivel intrahospitalario. Entonces, tener presente que las quemaduras se tienen que evaluar permanentemente, ya que pues ya la evaluación permanentemente nos puede ayudar a ver cómo está, si está empeorando o si está mejorando. Esta evaluación va a evitar que se vaya produciendo un síndrome compartimental. Tener en cuenta que si es necesaria la desbridación en estos casos, hacerla. Entonces, y asimismo, entonces cuando se hacen las curaciones de las quemaduras, entonces se van a utilizar apósitos. Aquí tenemos una clase de apósitos que son semipermeables, que son a base de hidrogeles, espumas, se habla de la sulfaplata, de gasas con parafina, y ya lo último de la columna son como los nombres comerciales. Entonces ahí a cada uno pues cada uno de estos apósitos están como indicados en qué grado de quemadura se pueden utilizar. Ya casi para terminar, entonces tenemos como 3 puntos importantes también en esta charla, que es a base de que si es necesario ponerle o no la vacuna antitetánica, que si se maneja o no la profilaxis con antibióticos, y con respecto a la nutrición. Entonces, en la primera instancia, entonces se va a abordar el estado de vacunación cuando, digamos, los pacienticos que no recibieron dosis de refuerzo en los últimos 5 años, se debe hacer una vacunación, se debe aplicar la vacuna antitetánica. Y aquellos que no están inmunizados o se encuentran subinmunizados con menos de 3 dosis, deben recibir la dosis inicial junto con inmunoglobulina antitetánica. Luego, luego les explico sobre los antibióticos. Entonces, la idea es no utilizar antibióticos profilácticos. ¿Por qué? Porque pues esto no va a ser necesario. Lo único que va a traer es que haya una alteración en la flora bacteriana, que se cree a largo plazo resistencia a ellos. Entonces, pues no está indicado como tal el manejo profiláctico. Pero tenemos que tener en cuenta que en las primeras 48 o 72 horas después de la quemadura, el pacientico puede presentar fiebre, ¿sí? Porque este pacientico se va a encontrar en una fase hipermetabólica.
pero después de las 72 horas la idea es que esta fiebre desaparezca. Pero si esta fiebre aparece después de las 72 horas o sigue después de las 72 horas, sí hay que sospechar una infección en la quemadura. Entonces, también o sea, ¿por qué debemos pensar, o sea, en qué aspectos debemos pensar que puede presentar una infección? Con unas quemaduras que tengan una superficie corporal quemada mayor al 30%, una quemadura que haya sido por llamas y una quemadura que sea bastante profunda. En estos parámetros podemos pensar que es más propenso a presentar una infección. Y pues la idea de que para evitar que se produzcan infecciones, la idea pues es tener un buen manejo de la quemadura con los apósitos, o sea, con las curas tópicas, hacer si es adecuado, si es necesario, un desbridamiento, estar monitorizando la quemadura, o sea, estarlo vigilando, si requiere manejo quirúrgico, hacerlo y tener un buen apoyo nutricional. Esto va a hacer que nos ayude a que no se presenten las infecciones. Entonces, ya por último, entonces como el manejo nutricional, pues no voy a hacer no voy a entrar como mucho en la nutrición, en el aspecto nutricional, pero pues esto, tener en cuenta que como los niños son más propensos a la hipoglicemia, entonces por eso se tiene que evaluar por medio pues de las glucometrías y mantener los líquidos adecuados, o sea, mantener, digamos, la destroza, implementar la destroza para evitar esta hipoglicemia. Entonces, la idea de la nutrición es que esta se implemente dentro de las 12 a 24 horas posteriores a la lesión. La nutrición enteral pues va a ser fundamental para evitar complicaciones y así para que la quemadura tenga una buena respuesta durante el manejo. También va a reducir las hemorragias gastrointestinales. Luego, ya es como que indagar en qué casos el paciente tiene que ser remitido a una unidad de cuidados intensivos o una unidad especializada en quemados. Entonces, tener presente que los pacientes que tengan un 15%, mayor a un 15% de superficie corporal quemada, que haya sido la quemadura por electricidad, ya que pueden presentar arritmias cardíacas, que sea la quemadura pues que haya sido por inhalación, que comprometa las vías respiratorias, que la quemadura haya sido en la cara, en los ojos, en los genitales, o sea, en las áreas de mayor riesgo. Estos pacienticos son los que sí o sí tienen que ir a una unidad de cuidados intensivos o a una unidad de cuidado de quemados pues especializada. Entonces aquí pues son los criterios para derivar parecidos a los de unidad de cuidados intensivos, pero estos son una unidad especializada en quemados. Entonces pues como les dije, una quemadura por electricidad, una lesión por inhalación, que tenga comprometidas las áreas de riesgo, niños que de pronto quemados que en hospitales pues que no tengan un personal adecuado para el manejo de estas quemaduras. También que como que exista otra comorbilidad y que el paciente por eso tenga comprometida la vida, entonces asimismo se debe remitir a una unidad de cuidados especiales. Entonces el doctor ayer me dijo que por qué se llamaba el gran quemado. Entonces se habla de gran quemado cuando todo paciente pues enfermo tenga un porcentaje de superficie corporal quemada mayor al 20% o que tenga comorbilidades que pueda afectar su evolución y determine una mortalidad elevada. Entonces, el gran quemado es el que va a requerir de manejo y tratamiento en unidad de cuidados especializados o en unidad de cuidados intensivos. Y esto, pues, es el resumen de todo, es el algoritmo de la atención del paciente quemado. Entonces, pues, recordar que se tiene que hacer el ABC, aquí se va a diagnosticar si el paciente está inestable o si está estable. Si está inestable, pues hacer todo
todo lo requerido, si es necesario la intubación, la canalización, reposición de líquidos si el paciente está en choque. Como les dije, aquí también está en la atención primaria, manejar la analgesia. Luego, si el paciente está estable, pues hacer lo siguiente, pues indagar todo, aplicarle analgesia, hacerle el lavado correcto de la herida. Luego, si hay otros traumatismos asociados a la quemadura, o sea, si tiene otra lesión aparte de la quemadura, entonces sí, pues se tiene que evaluar esta, si no, simplemente se tiene que seguir evaluando la quemadura, entonces se va a calcular la superficie corporal quemada, ya sea por las diferentes 3 métodos, obviamente pues vamos a escoger el más rápido, vamos a escoger el de Long Browder, que pues es que es más engorroso todo. Entonces aquí, dependiendo de cuánto nos dio el resultado de la superficie corporal quemada, entonces asimismo va a ser, si es necesario, remitirlo a una unidad, pues a un hospital, o simplemente son quemaduras de menor grado que se pueden manejar simplemente con la limpieza, con analgesia y con cubrir la quemadura, y pues ya con eso puede pasar. Pero obviamente si el paciente tiene un porcentaje de superficie corporal quemada mayor al 10%, con quemaduras de tercer grado que involucren las áreas de riesgo, entonces así mismo se evalúa y se tiene que remitir a una unidad de quemados, y pues allá en la unidad de quemados se tiene que hacer como tal el manejo de la fluidoterapia, aplicar obviamente la fórmula de cualquiera de las tres, obviamente la más utilizada es la de Parkland, administrar analgesia, hacer el manejo de la quemadura, y si es necesario o no, pasar a cirugía para hacer un injerto si es necesario en estos casos. Y ya, doctor. Ok, muy bien. Vamos a ver aquí algunas cositas. Un par de preguntas. Sí, señor. La primera es respecto a el inicio de la fluidoterapia. Erika mencionó básicamente 2 criterios, y era que fuera una quemadura de un grado superior al 2, o que tuviera un 15% de la superficie corporal quemada. ¿Deben ser los 2 criterios que cumpla, o con uno de los 2 basta para iniciar la fluidoterapia? Ok, bueno, es una muy buena pregunta porque de allí se despliega uno de los conceptos que me interesa que adquieran, o de las destrezas de esta charla, es cuándo iniciar líquidos, ¿sí? Entonces, ustedes deben de iniciar terapia hídrica en un paciente que tenga una quemadura mayor del 15% de la superficie corporal. O sea, una quemadura con un área de extensión mayor del 15% del porcentaje de superficie corporal quemada es un paciente que toca hacerle reanimación hídrica o colocarle líquidos, ¿sí? Eso es vital que lo sepan. Ahora, las quemaduras que se hospitalizan son quemaduras que tengan un porcentaje de superficie corporal quemada más del 10%. Son pacientes que requieren hospitalización. A veces, en la práctica, esos pacientes que tienen 10%, los catalogan como si tuviese el 15% y se les hace la reanimación hídrica porque se van a hospitalizar, ¿sí? Se les coloca el Parkland o se les coloca la fórmula de Bruch, ¿sí? Entonces, la respuesta puntual es, se toma con base en el porcentaje de la extensión de la superficie corporal quemada, ¿sí? O en el área de superficie corporal quemada. Si lo haces por porcentaje, es mayor del 15% del área de superficie corporal quemada para tú considerar que necesitas hacerle reanimación hídrica a ese paciente, porque va a tener mayor riesgo de fuga de líquidos masiva con estado de choque, ¿sí? Una quemadura menor del 15%, menor del 10%,
son pacientes que tienen una fuga de líquidos mínima, que sus mecanismos compensatorios van a estar intactos y van a lograr sopesar la pérdida de líquidos que tienen, y se le puede hacer la reanimación hídrica por vía oral, o sea, lo que se le dice es aumente la ingesta de líquidos, lugar de reposo, la utilización de sueros, sales de hidratación oral o líquidos, jugos, se puede hidratar de forma oral. ¿Listo? Entonces, no es... bueno, lo otro que tú dices es si es quemadura superficial. Acuérdense que para nosotros calcular la extensión de la quemadura utilizamos solamente lesiones que tengan un compromiso de espesor superficial parcial o espesor parcial profundo, ¿sí? No contamos las quemaduras superficiales para hacer el cálculo de la extensión de la quemadura. ¿Sí me hago entender de esa parte? Sí, sí, señor, esa era la parte que no entendía. Y aquí, pues, me surgió otra duda. Ella mencionó que uno de los criterios de UCI era una quemadura con una extensión mayor al 15%. ¿Eso significaría que toda quemadura debe ser tratada con fluidos en UCI? No. Gran quemado, la definición de paciente gran quemado es con una quemadura que el porcentaje de la extensión de la quemadura supera el 30%, ¿sí? Algunos intensivistas hablan de 25%, el concepto que yo tengo es 30%. Un paciente con una quemadura por encima del 30% de su porcentaje de superficie corporal es un paciente gran quemado y debe de ser manejado en unidad de cuidado intensivo. Quemaduras menores y quemaduras que no tengan compromiso en vía aérea, que el paciente no esté inestable, son quemaduras que se pueden manejar en un pabellón de quemados, una sala general, en un piso de quemados, y pues no necesitan cuidado intensivo. Los que necesitan cuidado intensivo son compromiso en vía aérea, estado hemodinámico inestable, quemaduras por encima del 30%, ¿qué otro tipo, a ver, de criterios de UCI? No, pues básicamente son esos así los principales. Miramos a ver otro que recuerde. Bueno, que no, ustedes no logren cumplir las metas de rehidratación, ¿sí? Por ejemplo, que no puedan mantener gasto urinario en metas, que haya necesidad de colocar un agente vasopresor. ¿Qué otra cosa? Que bueno, si necesita múltiples procedimientos para manejo de las lesiones en piel, por ejemplo, necesita escarectomías frecuentes, pues son pacientes que se van a anemizar y pues preferiblemente ¿sí? Acá están los criterios para la unidad de quemados. Vamos a ver acá. Tenemos. Sí, no las tengo acá. Sí, pero básicamente son esas. ¿Santiago es que estás hablando o Alejandro? Juan Diego. Juan Diego. ¿Qué otra duda tienes? ¿O qué otras dudas hay? Eso Pero es que será. pues en la bibliografía donde yo estudié esto, para saber cuándo hospitalizar, cuándo hacer un manejo ambulatorio, cuándo meter al paciente a UCI, esto depende del porcentaje, o sea, dice que por debajo del 10% se puede hacer manejo ambulatorio, por encima del 10% hospitalización y creo que por encima del 20% UCI, no recuerdo muy bien. Sí. Eso es lo que les decía ahorita. Menores del 10% se puede manejar ambulatoriamente y la reanimación hídrica se hace con simplemente decirle al paciente que aumente su ingesta de líquidos orales. Mayor del 10% se hospitalizan, mayor del 15% se inicia líquidos. En donde yo estudié hablaban de gran quemado por encima del 30%. Por ejemplo, en Bogotá, si no estoy mal, ellos tienen el concepto de 25%, ¿sí? No
no tengo claro el concepto del 20%, sino hasta 25% de hablar un paciente gran quemado, ¿sí? Que requiere manejo en la UCI, con base en la extensión de la lesión. Listo, sí, señor. Listo, entonces, pues bueno, vamos a hablar acá Profe, algunas yo tengo cosas. una duda también. Señor. Digamos que un paciente llegue con una quemadura del 45%, así. Para hacer el cálculo del área de superficie quemada, toca así con la medida del 1%, como han mencionado antes. No entendí la pregunta. O sea, profe, teniendo en cuenta que, digamos que está quemado el 45% de la superficie corporal, para hacer Sí. el cálculo de ese porcentaje quemado es con la regla del 1% que habíamos hablado la clase anterior. Hay tres métodos para tú estimar la extensión de la quemadura, ¿sí? Está el método del puño, el puñito, ¿sí? Que es el método de extrapolación, el método de la regla de los 9, ¿sí? Y la escala de luz, que es como la más completa, ¿sí? Tú puedes utilizar cualquiera de esas de cualquiera de esos tres métodos para tratar de estimar el porcentaje de quemadura que tiene el paciente, ¿sí? El método más exacto es este, la escala de Lud y Broadwell, que es como el más aproximado a la quemadura que tiene el paciente, ¿sí? Después pues le sigue el método de Wallace o la regla de los 9 y el método Palmar. Cualquiera de estos tres métodos ustedes pueden aplicarlos en el servicio de urgencias. El más rápido pues es este, pero pues es como el no más exacto, ¿sí? Y el más exacto sería esta, ¿sí? Pero es como la más engorrosa en realizar, ¿sí? Está bien, profe. Doctor, pero uno podría, por ejemplo, tener en el servicio de urgencias en la tablita de la de Luz Browder y así hacer el cálculo rápido, ¿no? Digamos como cuando en Sí, las sí, claro, embarazadas se hay tiene el aplicaciones cuadrito inclusive. para choque. Hay aplicaciones, eh, eh, hay aplicaciones para eso, para, para tratar de estimar el porcentaje donde uno como que subraya el sitio de la quemadura y, y ella te va calculando ahí inmediatamente. Espérame un Ah, listo, segundito. doctor, porque así sería más rápido. Aló, sí estoy en clase, pero yo le había dicho a ella que con los resultados, o sea, que fueran a tarde con... Sí, claro, sí. Sí, no, pues que la mamá es como un poco la abuela, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Es que tú me dijiste que ibas en la tarde con los resultados, ¿no? Por eso yo te escribí que fueras. Ah, ok. Sí. No, es que no estoy ahí, estoy acá en la universidad. Eh, pero, pues si quieres para valorarla, pues me puedes esperar o si quieres la vemos en la tarde, no sé.
Aló, hola muchachos, qué pena. ¿En dónde quedamos? En que se podía hacer el cálculo del porcentaje de área quemada con alguna aplicación o algo. Ah, ok, sí, hay unas aplicaciones para Android, no sé si creo que también para iPhone, donde está esta escala, está ahí dentro de la aplicación, entonces uno como que subraya el pedacito en el cual se quemó, ¿sí? El sitio. O sea, por ejemplo, si se quemó acá en el bracito o en la manito, entonces uno le va colocando acá, como que dibuja la quemadura aquí y ella va sumando, ¿sí? Va sumando y después al final no pone la edad del paciente, el peso, tal, y ahí te bota el porcentaje de la quemadura, inclusive hay algunas que botan inmediatamente la fórmula de Parkland, es el porcentaje de líquidos a colocar, sí, la tasa de infusión de líquidos a colocar. Entonces, pues es una ayuda que podrían utilizar. ¿Qué otras dudas hay? Niños, Yo por mi parte pues, ya no tengo dudas. ok. Bueno, entonces están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, a ver, hablemos algo aquí que digamos que no vi en la presentación. Bueno, los criterios de hospitalización ya los reforzamos, quemaduras de más del 15%, que son las que más del 10% y más del 15% para administración de líquidos, ¿no? Quemaduras eléctricas por corrientes de alta tensión, las lesiones por inhalación, en el contexto de sospechas de maltrato o entorno social inadecuado, y las quemaduras en áreas especiales. Esas quemaduras de áreas especiales así no tengan, no se extiendan más allá del 10% o el 15%, son quemaduras que toca hospitalizar y pues que hay que hacerles terapia de hidratación, ¿sí? Este es como los pilares en el manejo de los pacientes quemados, una reanimación hídrica, los grandes quemados, la aplicación de coloides, la analgesia y la nutrición de forma temprana. Estas son las fórmulas de rehidratación para calcular los líquidos que ya lo hablamos. Bueno, ¿qué líquidos utilizar? Siempre líquidos isotónicos. Se pueden utilizar los coloides después de las primeras 12 horas o 24 horas, de acuerdo al volumen de líquidos que se haya calculado, si no hay, y si no queremos pasarle como mucho cristaloide, porque recuerden que los cristaloides, el tiempo de vida media en el espacio intravascular es por ahí 2-4 horas, y solamente queda un tercio de ese volumen de líquido después de ese tiempo en el espacio intravascular. Después de ese tiempo tiende a fugarse al espacio intersticial, ¿sí? Y después pues se elimina. Pero mientras se elimina, pues ese líquido se va acumulando y el paciente pues va generándose un edema que se conoce como empastamiento, un edema ahí duro, que es por la sobrecarga de líquidos. Entonces, si no queremos colocarle así mucho líquido, o el paciente está con un balance hídrico positivo, más allá de 10 ese kilo día, entonces podríamos utilizar los coloides como para tratar de aminorar un poco la administración excesiva de líquidos. Bueno, esto es la monitorización, lo que debemos de tener, signos de sobrecarga hídrica, que lo que les hablaba, presencia de ingurgitación yugular, hepatomegalia, estertores, ¿sí? Vigilar la frecuencia cardíaca. Erika hablaba de lo de los signos de infección. A veces es difícil en los pacientes quemados ver si está infectado o no está infectado, porque la misma respuesta inflamatoria per se hace de que ellos tengan SIRS, ¿sí? Que estén taquicárdicos, taquimédicos, y entonces a veces es difícil identificar si tienen algún foco o no de infección, sobre todo los grandes quemados.
Una estrategia esta para tratar de, digamos, de disminuir esa taquicardia y evaluar si hay o no presencia de una infección es colocarle un agente beta bloqueante, y uno evalúa es las distermias, si hace o no las distermias, porque la frecuencia cardíaca no nos ayudaría porque siempre van a estar taquicárdicos hasta cuando hagan el mecanismo de reabsorción y los procesos de cicatrización a nivel de piel. Estas son las metas de la diuresis. Debemos mantener diuresis entre 1.5 a 2 mililitros kilo hora en niños menores de 2 años, entre 1 a 1.5 entre 2 a 10 años y mayor de 10 años en 1 mililitro kilo hora. Bueno, vamos a pasar esta. Esto es qué fluidos vamos a utilizar. Pues ya hemos hablado de que utilizamos líquidos isotónicos, ¿sí? La albúmina pudiera ser una gran aliada en el contexto de tratar de disminuir la carga de líquidos en los pacientes. La analgesia, bueno, esto ya lo habló Erika. Aquí están las dosis de morfina, fentanilo y ketamina. Sobre todo la ketamina y los analgésicos, siempre utilizar analgesia en cada cambio de vendajes, ¿no? Porque eso es donde más dolor le va a tener el paciente cuando se cambian los vendajes, se cambian los apósitos. Entonces siempre colocar analgésico previo al cambio de vendajes. Como protección gástrica, el omeprazol, para prevenir lo que son las úlceras de Curling, que es ese sangrado a nivel gástrico que ocurre, secundario al estrés por la quemadura, que puede presentar pues una hemorragia de vías digestivas superiores. Antibióticos, hay antibióticos tópicos, la bacitracina, sulfadiacina de plata, acetato de mafenida, que se pueden utilizar de forma tópica, ya de forma endovenosa, pues de acuerdo a lo que estemos sospechando. Si, por ejemplo, el paciente inicia con un proceso de distermias en las primeras 48 horas, tendríamos que sospechar por gérmenes gram positivos. Más allá de ese tiempo, ya bien entonces tendríamos que hacer una cobertura antibiótica un poco más amplia. Ya se trabó. Uy. Ok. Doctor, donde yo revisé, decía que los antibióticos tópicos eran digamos, también un punto clave en el manejo del paciente, o sea, desde que sean tópicos, digamos la sulfadiacina de plata, y eso era como la más común acá en este medio, pero que tópicos sí se debe procurar iniciar, pues, desde que se hace el manejo de las heridas. Sistémicos Sí, no, pero tópicos sí. Sí, los tópicos sí se utilizan. Los sistémicos, cuando hay sospecha así de bacteriemia e infección, ¿sí? Lo que les decía antes, a veces es difícil por lo de decir que siempre está presente en ellos. Pero sí, tienes razón, en general no se debe utilizar antibióticos sistémicos si no está infectado, ¿sí? Y pues el manejo tópico de los ungüentos sí puede ser pueden utilizarse sin problema. Bueno, en cuanto al estado nutricional, como es un estado catabólico o hipermetabólico, se aumenta el gasto energético como tal, entonces tenemos que aumentar esas calorías. Hay unas fórmulas, que es la fórmula de Galveston para el soporte nutricional y la de Harris-Benedict. Estimamos el porcentaje de kilocalorías y con base al insulto, y así establecemos un aporte nutricional adecuado. Sobre todo en los grandes quemados. Esto es para grandes quemados que necesitan nutrición parenteral, entonces podemos utilizar esto. Idealmente debe ser una alimentación enteral, pero si no se puede, toca a nivel parenteral. Porque pues la parenteral es un foco, digamos una vía venosa extra, una línea directa para que ingrese cualquier tipo de microorganismo y que puede sobreinfectar al paciente. Esto lo del toxoide ya lo habló Erika. Ya, bueno, las lesiones por inhalación, esto ya lo habíamos hablado, las quemaduras de las vibrisas.
y lo de los signos de dificultad respiratoria. Bueno, en entornos cerrados, a veces asociados a las lesiones por quemaduras, vienen intoxicaciones por monóxido de carbono, ¿sí? Entonces recuerden el tratamiento, oxígeno al 100%. La vida media de la carboxiemoglobina es de 4 a 6 horas y se acorta cuando nosotros utilizamos oxígeno al 100% aproximadamente a 1 hora. ¿Listo? Las quemaduras eléctricas, estos son pacientes que también deben de ser siempre hospitalizados o al menos en observación, ¿sí? Deben dejarse en observación para hacerle unos exámenes básicos tratando de evidenciar que no tengan compromiso en ningún órgano, ¿sí? Un electrocardiograma, un parcial de orina, boom, creatinina, es una CPK total, ¿sí? Para ver que no haya rhabdomiólisis. En cuanto al manejo quirúrgico, pues hay algunos pacientes que, sobre todo las quemaduras superficiales profundas, de espesor parcial superficial profundo, superficiales de espesor parcial y profundo, que van a requerir la escarectomía, ¿sí? Entonces esto es una conducta que toca hacer en ese tipo de pacientes para favorecer esa repitelización. Y bueno, listo, esto es un estudio. ¿Y qué más era de este tema? Sí, yo creo que ahí ya hablamos todo respecto al tema. ¿Qué dudas tienen? ¿Tienen alguna otra duda o ya concluimos este tema? Doctor, en el caso de que haya habido inhalación pues, de monóxido de carbono y eso, ahí estaría indicada, por ejemplo, una cámara hiperbárica o algo así. Y en ese caso, digamos acá en el municipio hay. No, acá cámara hiperbárica no, que yo sepa, no tenemos, que yo sepa. No sé, pueda que hayan conseguido unas hace poco, pero que yo sepa, no tenemos cámara hiperbárica. Por lo general les va bien con oxígeno al 100%, ¿sí? Pero no sé más allá de eso si digamos, nuestra región tengamos, creo que no tenemos, porque ni siquiera tenemos ECMO, que es la oxigenación por membrana extracorpórea, no la tenemos acá en el meta. Listo. Bueno muchachos, entonces nos vemos mañana, ¿vale? Mañana Bueno, vemos los dos temas de magistral o cómo vamos a hacer esto, los que nos faltan. sí, mañana vemos los dos temas magistrales. ¿Y cuándo se reúnen con Ronald? Mañana en la tarde. ¿Mañana en la tarde? Sí, señor, de 1 a 5. Ok, listo. Entonces nos vemos